Imaginemos un barco en el medio de la noche. El primer oficial entra al camarote del capitán y le pregunta cómo se siente. El capitán responde que no muy bien, que está ansioso, que hay arrecifes ocultos en el mapa, que no sabe si la tripulación obedecerá cuando lo necesite. Ese simple desahogo bastaría para que el oficial salga convencido de que todo está perdido, de que quizá sea hora de amotinarse o de escapar antes de que el barco se hunda. Y ahí entendemos la regla y de lo que trata este video. El capitán no puede quejarse. Esta idea no se limita a la vida en el mar. En toda organización humana, ya sea un barco, una empresa, una familia o inclusive un estado, existen jerarquías que determinan cómo circula la comunicación. Lo normal es que las quejas suban y que la seguridad baje. Cuando un líder transmite miedo hacia abajo, lo que se tambalea no es solo su imagen personal, sino la estructura de confianza que sostiene al grupo. Los subordinados dependen de él, y esa dependencia despierta conciencia de vulnerabilidad. Saben que su bienestar depende de las decisiones de otro que está más arriba. Si ese otro se muestra débil, la cohesión se rompe. Lo que está en juego no es el estado de ánimo individual del capitán, sino la estabilidad del orden social que encarna la figura del capitán. Podemos verlo en la familia. Cuando un padre transmite inseguridad constante, los hijos sienten que el mundo es un lugar inestable. En una empresa, cuando un jefe descarga sus ansiedades en los empleados, la moral y la productividad caen. En la política, cuando un presidente transmite dudas ante su gabinete, se enciende la chispa de la crisis institucional. Por eso decimos que la autoridad es siempre privilegio y deber. El privilegio de mandar y el deber de proteger a los que dependen de ese mando. Ahora bien, ¿significa esto que los líderes nunca sienten miedo, ansiedad o dudas? Por supuesto que lo sienten, pero la sociología muestra que existen espacios legítimos para canalizar esas tensiones, entre pares, en espacios horizontales o hacia superiores que también cumplen roles de contención. Lo que no es admisible es trasladar esa ansiedad hacia abajo, porque hacerlo erosiona la confianza social que sostiene a la organización que supuestamente el líder está mandando. Varios sociólogos nos podrían ayudar a entender este fenómeno desde distintos ángulos. Weber, por ejemplo, él hablaba de 3 tipos de autoridad: la tradicional, la carismática y la racional legal. El capitán pertenece a esta última, porque está allí por reglas que lo legitiman. Esa legitimidad se sostiene en la creencia colectiva de que supuestamente el capitán sabe lo que hace. Si empieza a mostrar dudas, esa creencia se rompe. La tripulación ya no obedece porque no confía, sino porque teme al caos. Y esa obediencia es frágil. Cuando la autoridad se erosiona, aparece la desobediencia, la anomia o incluso el motín. Por supuesto, esto no solo se refiere al capitán de un barco, sino al líder de casi cualquier grupo humano. Durkheim, por otro lado, lo vería desde la cohesión social. El barco sería una pequeña sociedad en miniatura. El capitán encarna a la institución que protege y da confianza al grupo. Si transmite miedo, rompe lo que Durkheim llamaba ese pegamento social, esa fuerza moral que mantiene unidas a las personas. Para él, el liderazgo es un hecho moral, no solo técnico,
el capitán no es simplemente un jefe, es un símbolo de unidad. Su silencio frente a la tripulación no es cobardía, es respeto por la cohesión. Tal vez Marx nos invitaría a desconfiar. Por ahí él vería el barco como una metáfora de la sociedad capitalista. El silencio del capitán no protege a los marineros, protege la continuidad de la dominación. Al callar, mantiene la obediencia y oculta las contradicciones internas. Desde esta mirada, el capitán no puede quejarse, no es un sacrificio, sino parte del engranaje que garantiza la disciplina del trabajo y la reproducción de la desigualdad. Foucault, por otro lado, pondría el foco en el barco como un espacio de vigilancia y disciplina. Allí el capitán es el ojo panóptico que observa y controla. Si muestra debilidad, se invierte la relación. Los vigilados descubren que el poder es falible y la disciplina se fractura. Para Foucault, el silencio no es moral, es una estrategia de poder, mantener la apariencia de normalidad para que los cuerpos sigan obedeciendo dentro de ese microcosmos disciplinario. Como ya vimos en varios videos, Kaufman lo vería como una obra de teatro. En escena, frente a los marineros, el capitán representa un papel, el líder seguro. Sus dudas pertenecen a detrás del escenario, donde puede mostrarse humano, con otros capitanes o con otros superiores. Si se queja en escena, rompe la definición de la situación. Los marineros dejan de ver al capitán y empiezan a ver a un hombre inseguro. Para Goffman, lo que sostiene el orden no es la esencia del líder, sino la consistencia con la que el líder interpreta su rol. Luhmann, desde la teoría de sistemas, nos diría que el mundo es un océano de incertidumbre y el liderazgo existe para reducir esa complejidad. El capitán traduce caos hacia órdenes claras. Si en vez de reducir transmite su ansiedad, introduce ruido en la comunicación. La tripulación ya no sabe qué esperar y el sistema colapsa. El liderazgo entonces no es moral ni psicológico, es funcional. Simplificar la realidad para quienes dependen de él. Hayek, desde una mirada liberal, remarcaría la importancia de transmitir confianza en las reglas y el orden espontáneo. El capitán coordina información dispersa. Tiene datos que los marineros no poseen y su tarea es utilizarlos para que todo funcione bien. Si se queja, transmite que esa coordinación ya no sirve o que no sabe qué hacer con esa información de la que él disponía. La jerarquía no sería solo dominación, sino un mecanismo eficiente de procesamiento del conocimiento disponible. El capitán que pierde confianza arruina el delicado equilibrio del orden y abre la puerta al caos. Bauman nos traería al presente y a la modernidad líquida. Vivimos en el mundo de completa incertidumbre, trabajos inestables, vínculos frágiles, instituciones en crisis. Allí, el líder o el capitán es visto como la última barrera contra la inseguridad del mundo social. Si el capitán se muestra frágil, los subordinados sienten una doble vulnerabilidad, la del mundo cambiante y la del referente que tenía que darles un soporte. Para Bauman, la regla de que el capitán no puede quejarse no es solo disciplina, es parte de las demandas emocionales de nuestras sociedades líquidas, donde buscamos figuras que nos transmitan algo de solidez o algo de seguridad en medio de la total incertidumbre del mundo. Muy bien. Si miramos todas estas perspectivas en conjunto, vemos que, aunque cada una explica el fenómeno desde un ángulo distinto, todas coinciden en algo esencial.
El liderazgo no consiste únicamente en tomar decisiones, sino en contener la vulnerabilidad de los demás. Para Weber se trata de legitimidad, para Durkheim de cohesión moral, para Marx de reproducción de la dominación, para Foucault de disciplina, para Goffman de mantener el rol en escena, para Luhmann de reducir la complejidad, para Hayek de coordinar información y sostener el orden, y para Bauman de brindar seguridad emocional ante un mundo líquido. En definitiva, el capitán no puede quejarse, no porque no tenga miedos, sino porque su rol está al servicio de algo más grande, la continuidad del orden social que sostiene al grupo. Me gustaría saber en los comentarios qué opinás de este tema y si vos experimentás estos conceptos en las estructuras sociales de las cuales participás, ya sea tu club, tu familia, tu empresa, etcétera, etcétera. Espero que este video te haya sido útil, nos vemos en la próxima y no olvides suscribirte.